como decía nuestro pastor, en Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante. Les pido tengan paciencia porque son 22 versículos, así que vamos a leerlos todos. Amén. Empezamos a leer, hermanos. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué lloráis y alborotáis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se les diese de comer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos por permitirnos, Señor, leer tu palabra, Señor, que tu palabra es maravillosa, Señor. Nos habla de lo que tú has hecho, lo que ha hecho tu Hijo cuando vino a este mundo. Señor, lo que tú hiciste a través de tu Hijo, Padre. Te agradecemos, Señor, porque Él reveló tu voluntad y queremos, Señor, escucharte a través de tu palabra, Señor, predicada y expuesta este día. En el nombre de Jesús, dame la capacidad, Padre, para hablar tu palabra, ya que soy un hombre pecador, necesitado de ti. Te ruego en el nombre de Jesús que me asistas con tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias. Amén y amén. Amén, hermanos, ¿puede tomar su asiento? Anteriormente nuestros hermanos nos hablaban acerca de el endemoniado gadareno, ¿no? Y el extraordinario milagro que Dios hizo a través, en esta persona, quiero decir. Él liberó a esta persona de una legión de demonios. Como decía nuestro hermano David, nuestro hermano Oscar, eran mucha cantidad de demonios en una sola persona. Pero el Señor tuvo el poder de liberar a esa persona. Luego de que el Señor libera a esta persona, lo echan de esa región a él y a sus discípulos, y él vuelve de nuevo a la región de Galilea. Y dice que ahí él estaba en el mar, en la orilla del mar de Galilea, donde regresó. Allí nuestro primer tema es esta situación que presenta Marcos, la situación de Jairo, un hombre principal de la sinagoga de Capernaum. Un hombre pudiente, un hombre que tenía una buena posición económica. El primer versículo nos dice que Jairo
Pasando otra vez, dice Jesús, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y el segundo versículo nos dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Eso es lo que hizo este principal de la sinagoga. Una sinagoga donde Jesús regularmente asistía, donde él había liberado a una persona también de un espíritu malo, y donde muy seguramente Jairo se había enterado de que Cristo estaba haciendo milagros y estaba sanando, ya que él era un principal, siempre conocía lo que pasaba dentro de la sinagoga. Así que podemos decir que Jairo conocía a Jesús, ya sabía quién él era. Es así que él lo busca, va en busca de Jesús. Pero en este momento Jairo, este anciano de la sinagoga, y Jesús no están en la sinagoga, sino que están a la orilla del mar de Galilea. Es ahí donde pasa esta situación que Jairo va y cae a los pies de Jesús. El versículo 22 nos dice que luego que Jairo vio al Señor se postró a sus pies. Esta frase hace referencia, hermanos, a que literalmente Jairo cayó a los pies de Jesús. Cuando dice se postró a sus pies, él cayó a los pies de Jesús. Marcos otra vez nos está mostrando en este caso aquel hombre en angustia que se humilla y cae ante los pies de Dios, del hombre Dios, de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Es ahí donde Él va a nuestro Señor. Pero yo pensaba en el dolor por el cual este hombre estaba pasando, era un dolor tremendo. Su hija estaba por morir. Estaba al borde de la muerte. Fíjese lo que dice el 23. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Su hija estaba al borde de la muerte. Y ahí estaba Jairo con esa preocupación, desesperado. No le importó a Jairo ir y caer a los pies de Jesús, siendo que había tanta cantidad de gente alrededor y sabían quién él era. Un principal de la sinagoga, por eso Marcos lo nombra. No muchas veces Marcos nombra a personas en su evangelio. No muchas veces da el nombre de las personas, pero en este caso sí, porque era una persona importante para la sociedad de aquel entonces. Es por eso que nombra a Jairo, un hombre en una posición buena económicamente. Así vemos cómo Dios lleva a este hombre a esta situación donde su hija está agonizando y él necesitado de médicos que no pueden ayudarlo, de personas que no pueden, el dinero no lo podía ayudar, él fue directamente a quien le podía ayudar, y esto es a nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde él fue, porque él sabía que el único que lo podía ayudar era Cristo. Es así que Jairo le pide rogando que pusiera sus manos sobre su hijita, como traduce el original griego. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando y ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El original dice, mi hijita está agonizando. El cariño que Jairo tenía hacia su hijita, hacia su pequeña hija. Él la amaba tanto que va a los pies del Señor para que socorra a su niña. Pero en este caso, esta última frase de sea salva y viva se traduce como sea librada y viva. ¿Sea librada de qué? Sea librada de la muerte. Jairo le dijo, está agonizando, pero ven para que mi hija sea librada de la muerte y viva. Ella estaba al borde de la muerte. Enseguida nuestro Señor se compadece de este hombre. ¿Y qué es lo que hace? Dice el 24, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hermanos, así como el Señor se compadeció así de Jairo, también se compadece de nosotros. Él es nuestra única esperanza. Cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros estamos pasando angustias, dificultades, temores, miedos, dolores por algún familiar enfermo, necesitado,
Ahí está el Señor, nuestra única esperanza. Pero, ¿sabes? Muchas veces no nos damos cuenta que nuestro Señor es nuestra única esperanza hasta que nos suceden cosas que nos llevan a darnos cuenta que Él es nuestra única respuesta. Así como le pasó a Jairo. Su hija estaba agonizando y entendió que la única respuesta era Jesús. En este camino rumbo a casa de Jairo se presenta otro acontecimiento, como nos describe Marcos en los versículos 25 al 34. Una mujer que hacía 12 años sufría de un sangrado muy grave, la cual había gastado todo lo que tenía en médicos, que no daban con la cura. Y no solo eso, sino que al final del versículo 26 dice que el tratamiento que los médicos usaban en ella estaba empeorando su condición. Fíjese, dice el 26, y nada había aprovechado a lo último, antes le iba peor. Todos los tratamientos que los médicos de ese tiempo estaban dando a ella no aprovechaban en nada, es más, empeoraban su situación. Para ese entonces la medicina no tenía los avances que tiene hoy en día. Para aquel entonces los calmantes para dolores fuertes no existían, y mucho menos cura para enfermedades tan graves como la de esta mujer. Comentaristas dicen que ella estaba sufriendo probablemente un cáncer de útero, por la descripción que detalla Marcos. Ahora, sabiendo esto, podemos pensar que no solo sufría de un sangrado y dolores terribles, sino que esta mujer sufría además el desprecio y la exclusión social, producto de la cultura de ese tiempo, que veía a estas personas, así como ella, como inmundas y despreciables. Ella no podía tocar a nadie, porque si ella tocaba a alguien, ella hacía inmundo a la otra persona. Eso era la creencia de ese tiempo. Así que imagínese, 12 años sin tocar, si tenía marido, no podía tocar a su marido, no podía acariciar a sus hijos, si tenía hijos. Ella sufría, durante 12 años sufrió todo eso. No solamente de dolores de la enfermedad, de todo lo que estaba ocurriendo en su cuerpo físico, sino la exclusión social, el rechazo de las personas. Pero ella nos dice, Marcos, en el versículo 27, 28 y 29, que al oír hablar de Jesús fue por detrás y tocó su manto, porque ella decía que si tocaba su manto sería salva. Eso es lo que ella decía. Fíjese, mi hermano, que ella, dice la palabra, oyó cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella escuchó hablar de Jesús. Ella al oír hablar de Jesús dijo, iré, tocaré su manto y seré sana. No es que el manto tenía poderes mágicos, por supuesto que no, después Jesús le va a aclarar que no es así. Pero ella tenía confianza en que Jesús podía sanarla. Pero fíjese que ella dice, cuando oyó hablar de Jesús, y me recuerda a mí, a Romanos capítulo 10, versículo 17, lo que Pablo dice. Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo sino la misma palabra hecha carne? Ella estaba oyendo de Él y en ella nació la fe, porque escuchó hablar de Jesucristo. No es que ella ya tenía fe y entonces fue con su fe y arrebató su bendición, de ninguna manera. Ella oyó y al oír de Cristo, en ella vino la fe de parte del Espíritu Santo. Es lo que nos dice Pablo en Romanos 10, 17. El Verbo se hizo carne, dice Juan, y esto es, la palabra de Dios se hizo carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Así que ella al oír de Cristo creyó en Él para su sanidad. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué nos dice los versículos? Dice, y enseguida la fuente de su sangre, versículo 29,
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida. Lo que médicos no pudieron hacer durante 12 años, Jesús lo hizo en un instante. En una versión, la versión de las Américas dice al instante. Ella fue sana. Y con todos el avance de la medicina de hoy en día, tampoco pueden lograr eso. Lo que logró nuestro Señor Jesucristo en la vida de esa persona. Hoy en día sí hay cosas donde uno puede ir al médico y tener tratamientos y ser sanado de un cáncer, de una enfermedad, pero los tratamientos son larguísimos, ¿no? Pero aquí el Señor la sanó en un instante. Ese es el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Jesús sanó a esa mujer de forma inmediata y por completo, como ningún médico ni siquiera en esta actualidad con los avances que hay puede hacerlo. Del versículo 30 al 34, el Señor pregunta a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos responden confusos: ¿cómo quién me ha tocado? Si estaba lleno de gente. La multitud dice que le apretaban y el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos estaban confundidos. ¿Cómo pregunta? ¿Quién me ha tocado? Dice el versículo 31. Pero él preguntaba por el hecho de conocer quién había tenido la osadía, la valentía de hacer lo que hizo. Esto en Lucas 8:46, podemos leer un poquito. Lucas 8:46, solo un versículo, si lo quiere buscar. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso es lo que pasó. Que Jesús sabía que había salido poder de él. No cuando la multitud lo apretaba, sino cuando esa mujer fue y tocó su manto. Es así que esa mujer, al saber lo que había ocurrido en ella, contó toda la verdad. ¿Sabes, mi hermano? Para esta mujer contar toda la verdad, como dice aquí, era algo muy riesgoso, algo muy peligroso. Por eso ella quería pasar desapercibida. Ella no quería que se sepa que ella fue sana, porque era algo muy peligroso. Ya que ella, al padecer esta enfermedad tan grave, no podía, como dije antes, tocar a ninguna persona, y mucho menos a un rabino. Y ella había ido y tocó el manto de Cristo. Ella habrá dicho: fui sana, pero quiero huir, porque voy a tener problemas. Pero aquí, en vez de ella tener un problema, como podríamos pensar, ella no tiene un problema. Le pasa todo lo contrario. Pasa que Jesús sana a esta mujer y la limpia de su impureza. Jesús, en vez de condenarla, en el versículo 34, nos dice, Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa es la respuesta de Jesús. Él quería que ella dijera lo que había pasado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ella no solamente sea sana, sino que esté contenta y alegre de que fue salva. Fíjese que le dice: hija. Primero le dice hija, la llama hija. Y en segundo lugar, le dice: tu fe te ha hecho salva. No le dice: te ha sanado, te ha hecho salva. El Señor salvó a esa mujer. Y después le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Como cosa secundaria, ahora sí, queda sana de tu azote. Pero también esta palabra, ve en paz, nos habla de la palabra griega shalom, que quiere decir: ve a tu casa, tu relación con Dios ha sido restaurada.
Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Y si tú crees, hermano, que tu problema es mucho más grave aún, pensando en el problema que esta mujer tenía, y dices, pero mi problema es mucho más grave. Tengo problemas con mi pecado que no puedo abandonarlo, o tengo problemas mucho más graves que nadie conoce. Pasemos a lo que sigue. En el versículo 34, personas de casa de Jairo llegan con la más terrible noticia. Su hija, de 12 años de edad, pasó lo que él no quería que pase, había muerto. A lo que el Señor responde, no temas, sino cree solamente. El temor muchas veces nos quiere paralizar. Así como Jairo, cuando pasamos circunstancias difíciles donde no vemos solución al alcance de nuestras manos, nos preocupamos de más y empezamos a temer. Pero resulta que ese temor no es un temor correcto, porque no es el temor a Dios, sino es el temor a que se nos vayan de las manos las cosas que nosotros pensamos que controlamos, pero no es así. Aquí Jesús exhorta a Jairo a que no tema, sino que crea en su poder, cobre confianza, espere en Él. Eso es lo que Él le está diciendo. No temas, sino cree solamente. Cobra confianza, Jairo. Cree en mi poder. Lo que le decía a nuestro Señor. Así cada uno de nosotros debemos confiar de la misma manera en nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice de la misma manera como nuestro Padre nos dice, nuestro Padre, nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que confiemos en Él, que las cosas a Él no se le van de las manos, aunque a nosotros se nos vayan de las manos, a Él no. Él está pendiente de todas nuestras situaciones, de todos nuestros dolores, de todas nuestras angustias, pero aún luchamos con esta humanidad caída, hermanos, con la cual tenemos que seguir peleando cada día, para no dejarnos vencer y que el Señor siempre sea lo primero en nuestras vidas. Confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Siempre decimos, confiemos en Dios. Confía en Dios, hermano. Bueno, pero ¿qué es confiar en Dios? Bueno, confiar en Dios es aceptar con gozo que Él tiene el control y que su forma de hacer las cosas es infinitamente superior a la nuestra. No se compara. Él hace las cosas completamente diferente a como nosotros pensamos en nuestros razonamientos humanos. Del versículo 37 al 40, el Señor lleva a Pedro, Juan y Jacobo, evitando que sus otros discípulos le siguieran, y juntos llegan a casa de Jairo. Allí el Señor ve que personas lamentaban y se escandalizaban por la muerte de esta niña. Estas personas que acompañaban en el lamento de la muerte de la niña no necesariamente eran parientes o conocidos de la familia de Jairo y de la niña, sino que eran personas contratadas para llorar sobre el lecho de los muertos. En ese tiempo tenían la costumbre de contratar gente para que vayan a llorar a los funerales. Así que se podía decir que eran llorones profesionales, podríamos decir. Mateo, en el texto paralelo, nos dice que había un gentío en casa de Jairo, ya que Jairo era un hombre pudiente, había contratado mucha gente, la esposa, por supuesto, porque él estaba buscando a Jesús. Había contratado mucha gente para que venga a llorar a su casa. Si eras pobre, no podías contratar a muchos, quizás 2 o 3 personas iban a estar ahí. Pero en este caso, Jairo había contratado mucha gente. Jesús le pregunta a toda esta gente y le dice, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Les dice en el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, versículo 40. Mas él, echando fuera a todos, tomó a la madre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y al padre, y entró donde estaba la niña. Esto es lo que sucede, ¿no? El padre, él entra con
Jacobo, Juan y Pedro, siempre apartando a ellos tres para darle un ministerio, ¿no? El Señor resucita a la niña y todos temen, en el versículo 41 al 43. Leamos también. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta historia? Bueno, nuestro Dios no solo sabe nuestra situación desesperada por la que a veces pasamos. Para Él no hay causas perdidas. Vemos cómo el Señor sana a una mujer, pero Él no se hace impuro de ninguna manera, porque esa mujer es sanada por completo. Y también acá el Señor tenía un problema al tocar a un muerto también. Para esa época, tocar a un muerto lo convertía en impuro a la persona. Pero resulta que el Señor resucita a esa persona, así que tampoco Él se convirtió en impuro. Estos dos relatos, hermanos, nos muestran que Cristo se acercó a personas como nosotros, personas impuras, contaminadas de pecado, alejadas de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que seamos purificados por medio de Él, por medio de su obra en la cruz por nosotros. Así como la mujer sufría de flujo de sangre y la hija de Jairo eran personas impuras, el Señor se acercó a ellas y no se contaminó, sanó a cada una de ellas. Así el Señor se acerca a nosotros, por medio del Evangelio, para que seamos salvados y vivamos por Él. De la misma manera, el Evangelio entonces está implícito en estos pasajes. Jesús vino a este mundo, se relacionó con hombres y mujeres pecadores como nosotros, pero no se contaminó de pecado, sino que cargó el peso de nuestros pecados para dar su vida en una cruz, morir, resucitar para salvarnos. ¿Y qué mayor demostración de amor y de poder que lo que hizo Jesús por nosotros? Hermano, ese es nuestro Dios, aquel que todo lo puede. Qué obra maravillosa la de nuestro Señor. Él hace todo conforme a su voluntad. Y si yo te decía antes, pensábamos nosotros que tenemos un mayor problema que lo de Jairo, que la hija de Jairo, que la mujer que tenía un problema grave de enfermedad, y decimos, mi problema es aún mucho peor. Bueno, Jesús resolvió tu mayor problema, que es el problema que tienes con Dios. El problema de nuestro pecado nos pone en enemistad con Dios. Y es un problema gravísimo, hermanos. Porque si nosotros pasamos a la eternidad sin haber creído en el Evangelio de salvación, habremos perdido todo, aunque tengamos todo, como Jairo. Jairo lo tenía todo. Pero si él no conocía a Cristo, no tenía nada. También vemos que el Señor no hace acepción de persona. El Señor fue a la casa de Jairo, pero dice que en un momento él se detiene porque alguien había tocado su manto. Jairo se hubiera desesperado en ese momento, me imagino. ¿Cómo puede detenerse? Le estoy diciendo que mi hija está agonizando. Pero él se detuvo porque él no hace acepción de persona. Esa mujer dice que había gastado todo lo que tenía, no tenía un peso más. Era pobre. Pero el Señor no hizo acepción de persona, no miró para los costados. Él la buscó y le dijo, hija, has sido salvada. De la misma manera el Señor nos ha buscado a nosotros, personas pecadoras, contaminadas de pecado, necesitadas de Él, no para condenarnos, porque el Señor dice, Juan 3:17, que Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el mundo se condena a sí mismo porque rechaza el Evangelio de Jesucristo. Si tú estás aquí hoy y no eres cristiano, permíteme decirte que hay esperanza para ti. Jesús ha pagado el precio y ese precio fue muy alto. Él derramó su propia sangre. No lo rechaces. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Si eres cristiano, pero aún dudas de lo que Dios puede hacer,
Mira a Cristo hoy y reflexiona sobre la obra de la salvación que Él hizo. Él ya resolvió nuestro mayor problema, nuestro problema con Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendiciones.